Dar un saludo muy especial a los señores académicos, a don Juan Carlos Vergara, director emérito, a los miembros honorarios de número correspondientes, miembros de la Junta Directiva, a Martín Acuña González, Luis Alberto Acuña y Natalia Castro, nietos del maestro Luis Alberto Acuña, también a don Julio Carrizosa Umañas y doña María Cristina Posada, padres del expositor, desde luego a don Diego Carrizosa Posada, quien es precisamente expositor de hoy, quien hace la presentación de su libro sobre el maestro Luis Alberto Acuña. También al doctor Mario Posada, rector de la Universidad de América, y al maestro Eduardo Serrano. El doctor Diego Carrizosa Posada, importante investigador y escritor, ha querido compartir con los miembros de esta academia su último trabajo, un libro sobre la vida y obra del maestro Luis Alberto Acuña, uno de los más altos exponentes de las artes plásticas y además un intelectual de gran valía que perteneció a varias academias y que la Academia Colombiana de la Lengua, la supo tener como uno de sus lugares predilectos, como gran exponente del idioma que fue, y en la que dejó plasmada una de las más importantes muestras de su obra, que precisamente hoy constituye uno de los atractivos destacados de esta casa, en donde se honra el idioma y se resguarda su integridad. Luis Alberto Acuña, nacido en el municipio de Suaita, en el departamento de Santander, en el año de 1904, se destacó desde edad temprana por sus apreciables cualidades artísticas que plasmaba en toda clase de bocetos y que pronto lo llevaron a recibir el estímulo de sus educadores para que se capacitara en el arte de la pintura en tierras europeas. Con el apoyo de la gobernación de su departamento, obtuvo becas y pensión de estadía, y de esta manera pudo capacitarse al lado de grandes maestros de Europa, pues estuvo en Francia, Alemania, España y otras naciones, lo cual le significó adquirir un gran bagaje que pronto lo situaron en los más prestigiosos salones de arte, en donde obtuvo destacados galardones. Al regresar a Colombia, su obra adquirió un gran valor. Se dispuso a trabajar en el estilo del puntillismo y las imágenes de sus pinturas fueron marcando una pauta que logró cautivar a los conocedores de la plástica, recibiendo a su vez los más destacados elogios de la crítica de entonces. Tuve la oportunidad de conocerlo y ser su amigo. Nos vimos en Bogotá, en Bucaramanga, en El Socorro y muchas veces en Villa de Leyva, en donde decidió establecerse definitivamente. Adquirió una enorme casona en uno de los costados de la plaza principal y la convirtió en museo para deleite de todos los visitantes. Allí mantuvimos largas tertulias. Su conocimiento universal le permitía opinar sobre los más diversos temas y en medio de las extensas cavilaciones sobresalía todo lo que tuviera que ver con la historia y con la lengua. Era de una sencillez aterradora. Su actitud siempre amable y cordial hacía sentir a sus interlocutores como amigos cercanos y una sonrisa adornaba constantemente
la expresión de su rostro. Al hablar, lo hacía con pausa, con una acentuación precisa, y su vocabulario era el de un hombre muy culto y experimentado, lo que le permitía expresar las más atrayentes narraciones llenas de contenido y de gracia. En una oportunidad me dijo que quería mostrarme el balcón del segundo piso de su casa, que daba a la parte posterior de la fachada. Cuando llegamos, quedé impresionado del paisaje que se apreciaba. Unos tejados infinitos, curtidos por el tiempo, unas lomas imponentes en las lejanías y un mosaico de colores que se advertía en el firmamento, que lucía como si se tratara de un enorme manto en el pecho de Dios. Movido por ese impresionante espectáculo que apreciaban mis ojos, le dije: maestro, qué hermoso paisaje el que se aprecia desde su balcón. A lo cual me respondió: así es, apreciado Eduardo. Y es más, he llegado a la conclusión de que aquí yo lo que compré fue el paisaje y me encimaron la casa. Así era él, un enamorado de todo lo que podía tener una representación. Lo conmovían las formas, los colores, los hechos y las palabras. Por eso vivía feliz, y en su prodigiosa mente había espacio para todo lo que tuviera un significado que él sabía expresar en sus pinturas, en sus palabras y en su actuar. Por estas razones fue que se convirtió en uno de esos talentos infinitos de la expresión artística que hoy no dudamos en exaltar, reconociendo un trabajo como el que ha hecho Diego Carrizosa Posada y que ha plasmado en esta importante producción editorial que hoy nos entrega. Muchas gracias. Señor Don Eduardo Durán Gómez, PhD, director, Academia Colombiana de la Lengua. Señor Don Juan Carlos Vergara, director emérito. Señor Don Antonio Carbón Prada, académico honorario. Señores miembros de la mesa directiva, académicos de número correspondientes y honorarios. Respetados presidentes y directivos de las academias e institutos que nos acompañan, directivos, profesores y estudiantes presentes de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Doctor Mario Posada García Peña, rector de la Universidad de América. Respetados académicos aquí presentes y quienes se encuentran conectados por el medio del enlace digital. Saludo a mi señora María Luisa Hernández, a mis padres Julio Carrizosa Umaña, a María Cristina Posada Díaz, a los descendientes del maestro Luis Alberto Acuña, así como los amigos que me acompañan. Especial significado adquiere para mí presentar esta investigación en este noble edificio. Monumento nacional, recinto físico de nuestra patria, porque la patria es la lengua, cuyos muros el maestro Luis Alberto Acuña pintó con devoción, llenándolo de significar e interpretar la labor de esta academia y de quienes la animan. En esta sesión pública y solemne, intentaré rendir un merecido homenaje a la obra de pintura mural ejecutada por el maestro Luis Alberto Acuña de los años de 1959 y 1990. El maestro Acuña es el autor de los dos murales que honran nuestro idioma, Apoteosis de la lengua castellana y el castellano imperial, ambos de 1960,
localizados en el Paraninfo y en el vestíbulo de esta bella sede de corte neoclásico construida por el arquitecto Alfredo Rodríguez Ordaz. Luis Alberto Acuña comenzó la pintura del mural Apoteosis de la lengua castellana el 27 de julio de 1960. Dicha obra, ejecutada en la técnica pintura al fresco, cuyas dimensiones obedecen a 10 metros de ancho por 4 metros de alto, fue obsequiada por la Empresa Nacional de Petróleos a la Academia Colombiana de la Lengua en Bogotá. El mural que se encuentra en el Paraninfo de la Academia retrata una gran puesta en escena de personajes representativos de la literatura hispanoamericana. El Castellano Imperial es un mural realizado por el maestro Acuña en 1960 con la técnica pintura al fresco, cuyas medidas obedecen a 7 metros de largo por 2 metros 25 centímetros de ancho. Dicho trabajo fue obsequiado a la Academia Colombiana de la Lengua de Bogotá por parte de la Compañía Colombiana de Seguros. Esta obra, que se encuentra en el vestíbulo de la Academia, representa principalmente la extensión de los dominios de tierra donde quedó implantada la lengua castellana. Luis Alberto Acuña Tapia nació en Suaita, Santander, en 1904 y murió en Tunja, Boyacá, en 1993. Para el año 1922, mientras estaba matriculado en el Colegio de San Bartolomé, el joven Acuña se interesó por el estudio de temas religiosos en la historia colombiana y universal, en la palabra escrita, en el pensamiento filosófico. También demostraba muchos dones para la investigación. Para 1923, Roberto Pisano, de la Escuela de Bellas Artes, instruyó al estudiante Acuña en el dibujo y en la pintura, competencias que fortaleció con la observación y lectura de libros sobre los grandes maestros del arte. De estas experiencias, el educando Acuña comenzó a desarrollar destrezas en la observación, en la indagación, en la escritura, así como en el dibujo y en la pintura. Entre 1924 y 1929, el maestro Acuña lanzó estudios en arte en 4 centros educativos. En primera instancia se destaca la Escuela de Bellas Artes de París. Dicho ente de carácter estatal fue fundado en 1648 por el cardenal Mazarino, con el fin de otorgar educación a personas que se destacaran por sus talentos en dibujo, pintura, escultura, grabado y arquitectura, entre otras disciplinas. En la Academia Julian de París, el maestro Acuña recibió enseñanzas de Pablo Landowski. Dentro de los titulados de esta academia se encuentran los notables artistas colombianos Francisco Antonio Cano, Epifanio Garay y Efraín Martínez, así como reconocidos artistas de la talla Marcel Duchamp, Henri Matisse, Robert Rauschenberg y Diego Rivera. El maestro Acuña tomó clases con Antoine Bourdelle en la Academia de la Gran Chaumière, de la cual son egresados los reconocidos artistas colombianos Luis Caballero e Ignacio Gómez Jaramillo, así como destacados artistas internacionales de la talla Alexander Calder, Fernand Deyer y Joan Miró. El nombre de la academia, traducido al español, significa Academia de la Gran Casa con Tejado de Paja. Por último, el joven Acuña también tomó clases en la Academia Colarossi, donde fue instruido por Jean Boucher. Dentro de los artistas internacionales de Alvaro sobresalen la escultora Camille Claudet y el pintor Amadeo Modigliani. A muchos aspirantes artistas de otros países como Estados Unidos, además de Francia, les interesaban las diferentes alternativas académicas que brindaba
este centro educativo. En virtud de la educación recibida y ese inquieto espíritu, Luis Alberto Acuña se convirtió en un reconocido pintor, escultor, profesor, historiador, crítico de arte, restaurador arquitectónico, funcionario público, comentarista de arte y articulista. El maestro Acuña tuvo la oportunidad de trabajar en la Embajada de Colombia en México a finales del decenio 1930 y comienzos del siguiente. Juan Friede, en su libro en 1945, Luis Alberto Acuña, Estudio crítico y biográfico, subrayó que como resultado del experiencia en México, al maestro Acuña le llamó muchísimo la atención la temática que versaba acerca de la historia, la tradición, lo colonial y lo indígena. La pregunta problema a la cual se da solución en el libro, la pintura mural en la obra de Luis Alberto Acuña comprende cómo se manifiesta en la obra de pintura mural de Luis Alberto Acuña el tratamiento de temas de utilidad pública que emergen como resultado de la influencia del ejercicio pedagógico recibido de la Escuela Muralista Mexicana. Con el ánimo de conocer cuáles fueron los murales que Luis Alberto Acuña realizó durante su vida artística y poder contar con información sobre el acervo documentario con el fin de proceder a dar resolución al problema, al objetivo general, así como a los objetivos específicos. Los últimos no los nombro con el ánimo de ser breve. Se realizaron las publicaciones efectuadas por el maestro Acuña, se examinó la bibliografía que se refiere a su vida y obra, y fueron indagados textos que pueden hacer referencia a los temas que desarrolló el maestro Acuña en la narrativa de sus obras de pintura mural, así como otras fuentes bibliográficas. Una vez se ubicaron los 11 murales que comprenden el legado artístico del maestro Acuña, se procedió a desarrollar el análisis histórico, así como el proceso de investigación iconográfico y iconológico, de acuerdo con lo expuesto por Erwin Panov en su libro de 1995, El significado de las artes visuales, Alianza Editorial, Madrid, España. El libro La pintura mural en la obra de Luis Alberto Acuña fue publicado por el Editorial Politécnico Gran Colombiano, institución de la cual soy profesor emérito. Dicho texto nació el semillero de investigación de los murales del maestro Acuña, instancia que dirigí con mis estudiantes de cine y fotografía. De aquella semilla emergió el proceso investigativo, la redacción y la producción editorial. Por el ánimo de dar a conocer el perfil familiar del maestro Acuña, convoqué a sus familiares y descendientes a que escribieran sobre el pintor y escritor. Por otra parte, invité a escribir en sus páginas a los siguientes historiadores, críticos de arte, curadores y gestores culturales: William López, Álvaro Medina, Jorge Morales Gómez, Cristian Padilla y Eduardo Serrano, para que reflexionaran sobre los aportes realizados por el maestro Acuña al arte, a la cultura y a la historia de nuestro país. Por último, le agradezco al notable historiador y humanista Teófilo Medina el haber escrito el prólogo que acompaña a este libro. Con el ánimo de ser sucinto en esta presentación, no se darán a conocer los resultados obtenidos de la investigación que indagó sobre los puntos antes mencionados, por lo que a continuación se realizará una breve reseña de algunos aspectos más significativos de cada uno de los murales restantes por reseñar. El mural Colón descubre el Nuevo Mundo, ejecutado por el maestro Acuña, la técnica del fresco, cuenta con las medidas de 7 metros de largo por 4 metros 63 centímetros de ancho. Dicha obra fue originalmente emplazada en el año de 1959 en el vestíbulo del Teatro Almirante Colón,
localizada en la calle 85 con carrera 16, la ciudad de Bogotá. Hoy en día, el mural se encuentra en la entrada del Centro Médico Almirante Colón. El eje central de la pintura lo ocupa la figura de Cristóbal Colón en su doble faz de evangelizador y conquistador. Dicha composición es acompañada por representaciones de dioses y mitos americanos. El mural titulado Proclamación del Estado Soberano de Cundinamarca fue pintado al óleo por Luis Alberto Acuña en el año 1963. Sus medidas corresponden a 2 metros de alto por 5 metros 30 centímetros de largo. Se encuentra en la actualidad en el segundo piso del antiguo salón donde sesionaba la Asamblea Departamental de Cundinamarca en el Palacio San Francisco. La realización del mural le fue encomendada al maestro Acuña por parte del gobernador de Cundinamarca, Fernando Urdaneta Laverde. Dicho encargo obedeció a la conmemoración del centenario de la proclamación del Estado Soberano de Cundinamarca, acto que quedó soportado en la Constitución Política de Colombia en 1863, conocida también como la Constitución de Río Negro. El mural portátil, la historia de la cultura circunscrita a las artes gráficas, localizada en el Museo de las Artes Gráficas de la Imprenta Nacional de Colombia, le fue contratado al maestro Acuña en el año de 1973 por parte de la empresa colombiana de petróleos, en cabeza al director de ese entonces, Mario Galán Gómez. Dicho trabajo, pintado bajo la técnica de óleo y acrílico, posee las medidas de 7 metros de largo por 2 metros 40 centímetros de ancho. El contenido visual del mural narra por medio de varios pensadores, escritores y creadores la historia de la cultura humana a través del tiempo, desde las primeras muestras del arte rupestre ejecutadas por Homo sapiens en lo que es España, hasta los aportes realizados a mediados de los años 70 del siglo pasado en torno a la cultura y las letras en Colombia. El mural Teogonía de los dioses druidas fue pintado al óleo por el maestro Acuña en el año de 1974. Las medidas del mural comprenden 17 metros de largo por 4 metros de alto. El mural, que ocupa el vestíbulo principal del Hotel GHLT Tendano, presenta una narrativa desarrollada en 3 temas, como son el Panteón, compuesto por las figuras que representan a Chilchacún, con la roca sobre sus hombros, a Bochica, su dios civilizador sentado en el trono, a Yaquien, quien con su mirada asertiva vigila los sembrados, y a Fo Onencatatoa, quien se presenta con cuerpo de zorro, y como tal se relacionaba a los tejedores y pintores de mantas. El segundo argumento del mural se denomina la creación. Ahí aparece Chiminichagua, el dios creador de todas las cosas, a quien el maestro Acuña pintó en medio de una laguna, con las aves negras que vuelan entre las nubes. En tercera instancia se presenta la descendencia, cuya principal protagonista es Bachué, quien aparece con el niño Iguaque. Ellos, tiempo después, serán los encargados de procrear la raza Quechua. El maestro Acuña pintó entre agosto de 1979 y marzo de 1980 en la técnica de óleo y acrílico del mural La Batalla Solferina, el cual se encuentra localizado en el vestíbulo de la sede principal de la Cruz Roja colombiana. En dicho trabajo se evidencia de manera principal una narrativa que se refiere a la batalla de Solferino, la cual tuvo lugar el 24 de junio de 1859 en el pueblo de Solferino de la provincia de Mantua, Lombardía, al norte de Italia, que para aquel tiempo era dominio del Imperio Austriaco.
Como consecuencia de aquel conflicto bélico, el gobierno suizo convocó en Ginebra, en octubre de 1863, una conferencia diplomática en la que se hicieron presentes representantes de 16 estados. De esta conferencia nació la Cruz Roja como institución. El mural, el origen de nuestra raza, 1985-1990, fue ejecutado por el maestro Acuña en la técnica de pintura al fresco. Está localizado en el costado norte del patio de la Casa Museo Luis Alberto Acuña de Villa Leyva, departamento de Boyacá. Como se puede observar, el maestro Acuña estructuró el diseño del mural de acuerdo con la arquitectura de la Casa Museo. Las medidas horizontales de la obra comprenden 11 metros con 65 centímetros y su altura obedece a 3 metros con 10 centímetros. La fundamentación teórica inherente a los significantes de los mitos y deidades chibchas que aparecen en este mural corresponden a los conceptos indagados que fueron expuestos en la presentación que se realizó al mural de Bonnie Joseph Chibchas, 1974, que se encuentra en el Hotel HLT Tendama. Se considera que el maestro Acuña deseó tener una versión propia del mural de Bonnie Joseph Chibchas del año 74 en el patio interior de su casa museo, por lo que incluyó la totalidad del Olimpo Chibcha, más la figura del cacique y la Kansas. El mural, la flora y fauna en Valle Saquencepal, el periodo Cretácico 1985-1970, fue realizado por el maestro Acuña en la técnica pintura al fresco. Se encuentra localizado en lo que fue su casa de residencia en Villa Leyva, departamento de Boyacá, fue convertida en la Casa Museo Luis Alberto Acuña. El tema tratado comprende una escena idealizada de la flora, fauna y los primeros homínidos que habitaron la Tierra durante el periodo Cretácico. El maestro Acuña estructuró el diseño del mural de acuerdo con la arquitectura de la Casa Museo. Las medidas horizontales de la obra corresponden a 9 metros con 89 centímetros y su altura obedece a 1 metro con 90 centímetros. La zona geográfica en la cual el maestro Acuña escenificó su relato visual corresponde, como su nombre lo indica, al Valle Saquencepal, el cual fue conocido como el Tarde de los tiempos prehispánicos. Posteriormente tuvo como nombre Valle de Molina. El mural costumbrista que aparece en la fotografía está ubicado en la bella población de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, en lo que se fue la casa de habitación del maestro Acuña, que hoy en día se le conoce como la Casa Museo Luis Alberto Acuña. Como se puede notar, el maestro Acuña estructuró el diseño del mural de acuerdo con la arquitectura de la Casa Museo. Las medidas horizontales de la obra corresponden a 9 metros con 63 centímetros y su altura de 10 metros con 80 centímetros. El mural, elaborado bajo la técnica de pintura al fresco, relata una escena costumbrista idealizada dentro del romanticismo que tuvo haber tenido lugar en Villa Leyva durante el siglo XIX. El maestro Acuña fundó en el municipio de Suaita, que se localiza al sur del departamento de Santander, la Casa de la Cultura Luis Alberto Acuña, con motivo de honrar el lugar de su nacimiento. El maestro Acuña realizó la pintura al fresco en mural titulado Encuentro de Martín Galeano por el cacique Chanchón del año 1990. Cuyas medidas obedecen a 11 metros con 30 centímetros de largo por 2 metros 70 centímetros de ancho. El cacique Chanchón perteneció a la etnia de los guanes, quienes practicaban la deformación craneal oblicua o dolicocéfala, con el objetivo de promover el miedo en sus enemigos mediante el aspecto de un félido. Ligada a la agricultura, como el caso del maíz,
el trigo, la piña, el tabaco y el algodón. El maestro Acuña pintó en el año de 1930 el mural titulado "Dejad que los niños vengan a mí", para la iglesia de la Sagrada Familia en Bucaramanga, trabajo que fue borrado. Sin embargo, aun cuando tal obra no exista, históricamente dicha pintura se puede considerar como el primer mural ejecutado por encargo en Colombia. De acuerdo con la expuesta del libro La pintura mural en la obra de Luis Alberto Acuña, se considera importante aclarar que los murales examinados fueron realizados por el maestro Acuña por fuera de la fase heroica del muralismo mexicano, 1923-1924. El momento histórico al desarrollo de su pintura mural tampoco coincidió con la etapa de difusión e influencia del muralismo en Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica, 1934-1940, puesto que se desarrolló entre 1959 y 1990. Sin embargo, el inicio de la obra de pintura mural del maestro Acuña coincidió con el fin de la década de 1950. No sobra aclarar que en el año de 1950 surgió el innegable apogeo del muralismo en nuestro país. En virtud de lo anterior, se considera importante citar el pensamiento del maestro Acuña, contenido en el escrito de 1957, Notas para un ideario autobiográfico, publicado 16 años después de haber dejado México y 12 años más tarde de haber renunciado a la dirección de la Escuela de Bellas Artes. Abro comillas. Las figuras avasallaron por entero la superficie disponible en que los elementos constitutivos del cuadro se hallaron arbitrados con rigorismo arquitectónico, ocupando siempre el primer plano, con prescindencia casi absoluta de la profundidad espacial, y en el color, arbitrado como en mosaico por toques y no por puntos, ni de otra manera, fuese no solo importante elemento ornamental por su poder vivificante, sino también materia ópticamente moldeable, estructurada con la más rotunda plasticidad. Continúo en comillas. Quedaban así planteadas las características del estilo que habría de informar la producción de 25 años de mi vida, características a las cuales habría que añadir una más, recibida de las láminas primero y más tarde afianzada delante de los originales, ya los fresquistas mexicanos Orozco y Rivera, cuyo contenido indigenista me resultó especialmente atrayente. En virtud del amplio reconocimiento que poseía el maestro Acuña como artista y hombre de gran cultura, muchas instituciones le recomendaron la realización de pinturas murales de gran envergadura, por las cuales se les otorgara un homenaje a personas y temas relacionados con el nombre o razón de ser de sus seres. En el momento en que es encargado a un artista la ejecución de un mural de gran envergadura, dicha persona debe conocer la razón de ser de la entidad que lo contrata, así como el evento que se va a conmemorar mediante la pintura mural, si este fuese el caso, como también se debe examinar el diseño arquitectónico y las dimensiones del espacio donde va a quedar emplazada la obra pictórica. De igual manera, el artista le corresponde investigar sobre la historia acontecida en torno al tema a desarrollar y debe seleccionar los personajes que corresponden con el marco histórico elegido. El artista crea el entorno o universo al que se le atañe el diseño de un lugar geográfico y arquitectónico o en una época histórica determinada, con una delineación cromática concordante con la luz y el color propio de la época a representar. En el ambiente planteado, debe elegir la ubicación de los personajes,
la acción que van a estar realizando, así como la interacción que puede encontrarse ejecutando entre sí los personajes, y la manera en que los va a vestir de acuerdo con la época seleccionada. Sobre los objetos que van a contribuir con la narrativa, el artista debe conocer la connotación de estos, es decir, su significante. Se trata de que dicho objeto contribuya con la historia que se va a desarrollar. En ciertos casos, la entidad contratante le entrega al artista unos parámetros a seguir, como puede ser un guión. En tal caso, debe producirse un acuerdo entre la entidad que contrata el mural y quien lo pinta. Si es requerido, el artista debe redactar y o pintar textos que pueden dar complemento a la narrativa. Y lo más importante, que consiste en la correcta proyección de lo planteado al espacio otorgado, el cual generalmente es de grandes dimensiones, y conocer a la perfección la técnica de la pintura al fresco, si es el al fresco con el que se piensa trabajar. De acuerdo con la anterior, el artista debe ser un buen investigador, saber observar, poseer conocimiento de historia, establecer una narrativa coherente con el objeto del trabajo encomendado, así como conocer la misión y visión de la entidad contratante, si este fuese el caso. El maestro Acuña expuso un rigor histórico que respondió ampliamente a los compromisos encomendados por cuanto dejó para la posteridad una obra pictórica de inmensa importancia para el país, mediante la cual acercó la historia al público visitante de las entidades que albergan los diferentes murales estudiados, por medio de una didáctica visual, en la cual quedó impresa el legado del pensamiento deseado por el maestro y de quienes lograron con tan altas responsabilidades. En virtud de los resultados encontrados en la investigación realizada, se puede afirmar que la totalidad de los murales sobre los cuales se indagó en el libro La pintura mural en la obra de Luis Alberto Acuña comprenden temas de utilidad pública y poseen una capacidad educativa. Es así como Luis Alberto Acuña sobrepasó de manera destacada todas las instancias antes mencionadas que requiere tener un gran muralista. A continuación, Carlos nos dará una vista de 360 grados de la Casa Museo Luis Alberto Acuña y posteriormente abrirá unas 2 o 3 páginas del enlace del libro, cuya versión digital se puede observar en línea. Este es el mural, el origen de nuestra raza. En el centro está el Kid Raccoon, el cacique de Kansas, a la izquierda. Si Carlos sigue a la izquierda, podemos observar el mural del periodo Cretácico en el valle de Saquenzipa. Y al frente se puede observar el mural costumbrista que fue realizado en al fresco, pero esta vez tiene trazos en negro sobre fondo blanco. A continuación, la versión de libre acceso del libro La pintura mural en la obra de Luis Alberto Acuña.
el libro es de lectura sin ningún impedimento en parte técnica de ningún tipo y es de libre consulta para quien lo desee ver. Gracias, Carlos. Y muchísimas gracias por su amable atención. Hago míos los saludos del señor director y del expositor, profesor Diego Carrizosa. Saludo a los rectores de las universidades, los miembros de las academias hermanas que nos acompañan. Y quiero felicitar a la academia por haber tenido la oportunidad de conocer de viva voz este trabajo de un profesor, verdaderamente de un profesor. El libro es didáctico, la exposición fue didáctica. El libro está compuesto por 476 páginas, sin que haya en realidad ninguna frase que sobre, ninguna frase que no enseñe. Nos aproximamos al maestro Acuña, que tuvo una formación universal. Él tuvo la oportunidad de estudiar en varias escuelas de París, como ya nos lo mencionó el autor, la Escuela Julian, la Escuela Chaumier, la Escuela Colarossi, pero también tuvo la influencia mexicana. Él trabajó, en este caso estamos concentrados en la parte de su obra mural, porque él también trabajó el fresco. El fresco, a diferencia del mural, que es sobre el mural es sobre la superficie, el fresco se integra, se vuelve uno, se petrifica con la superficie, con la preparación, y es muy desafiante. Él lo hizo en su casa de Villa de Leyva. Es muy desafiante porque el fresco no permite corrección. El fresco no permite corrección de ningún tipo, porque una vez que se pinta ya se integra a la pared, y por eso el fresco es etéreo. Yo no soy experto en pintura ni en técnica, pero tuve cercanía con varios artistas. Tuve la oportunidad de vivir un tiempo como pasante en la casa del maestro Pedro Leonel Gómez, quien se formó en Florencia, y tuve la oportunidad de ver la forma como trabajaba tanto el fresco como sus acuarelas, etc. También tuve cercanía con el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, y entonces, quien fuera también discípulo de Pedro Leonel Gómez. El maestro Acuña me llama la atención su temática, cómo a él lo va poseyendo en América. Se forma en Europa, pero empieza cada vez en el desarrollo de su obra. Primero vemos a Colón. Llega Colón y hace una especie de androginia, no es la palabra correcta, pero digamos, donde está Colón, el conquistador, donde está la iglesia, pero la fuerza que yo veo en ese mural que nos mostraron aquí, es que la fuerza de ese mural está en la pierna que es del indígena. Es decir, como que la base de la fuerza, el movimiento, porque está la iglesia, está el conquistador español con su armadura, etc. Al maestro lo va poseyendo, es mi sentimiento, lo va poseyendo Indoamérica. Él termina mostrándonos una obra, sí, mestiza. Aquí se trabajó mucho el mestizaje. Ahí está Otto Morales Benítez, que era el cultor de esos temas de mestizaje. Y ese mestizo va penetrando cada vez más la obra del maestro. Cada vez hay menos elementos españoles y más elementos indoamericanos
más elementos de nuestra tierra, de nuestra raza. Sin embargo, hace síntesis maravillosa. La que tenemos aquí, en el Paraninfo, al cual usted se refirió, pues ahí tenemos al Quijote, tenemos a Madrid de Gabla, tenemos al Lazarillo de Tormes, a Lazarillo de Tormes, a Gustavo de Alfarache, a la Celestina. Llegamos hasta la María. Ahí tenemos aquí en la academia alguna pregunta: ¿dónde vamos a seguir con la historia de nuestras letras, con esa apoteosis tan completa que hace el maestro Acuña? El maestro Acuña logra recoger la historia que hoy nos quejamos tanto y nos preocupamos tanto de que no exista. Gracias a Dios, ahí están esos frescos, ahí la podrán terminar viendo nuestros muchachos a los que se les está negando que conozcan la historia de su país, que tengan alguna medida de raíces. Eso lo viene a suplir esos murales que, sin ser fresco, permanecen con un brillo y con una textura, lo cual demuestra la técnica en la mezcla de las pinturas y en la forma de superponer los trazos. El libro, además, es un libro didáctico, es un libro que uno va caminando por el libro y lo empieza a hacer sentir a uno como que uno verdaderamente hubiera avanzado en el conocimiento del maestro Acuña. Uno se va volviendo un conocedor, pero aparte de eso, esa investigación de incorporar testimonios de los familiares del maestro Acuña le da una cercanía al ser humano. Verdaderamente, yo quiero agradecer a la academia por haber abierto este espacio tan acertado en algo que es tan nuestro, porque es que la academia ama, nosotros amamos y somos orgullosos. Si el señor director me lo permite, ahora los invitamos a que vean el mural del maestro Acuña en el Paraninfo, y el mural, pues aquí ese lo van a ver, el de América del Nuevo Mundo. Gracias por esta sucinta exposición tan enriquecedora, tan precisa. Felicitamos al Politécnico por tenerlo como profesor. Muchas gracias.